medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartida. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece.
Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Allinpunchay, Huarmicunas, Turaycunas, buenos días hermanas y hermanos, comenzamos una edición más de New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes en Radio Chasqui 88.7, una mañana soleada luego de una noche bastante lluviosa. Muy buenos días para todos, muy buenos días Noé Alarcón, quien está con nosotros en el día de hoy, y también nos saludamos a Gustavo Ballesteros, que está haciendo la operación técnica, y acá también lo tenemos a Sergio acompañándonos del programa. Buenos días Noé, ¿cómo estás? Allinpuncha y Fer, muy buenos días a todos. Bueno, estamos iniciando este informativo diario de la Chasqui aquí por la 88.7, ¿no? Nos pueden encontrar por las redes sociales de la radio, que es el Facebook Radio Chasqui, y también estamos en vivo por YouTube, ¿no? Así es, y bueno, un día con bastantes cosas para comentarles. Justamente ya desde la semana veníamos palpitando y nuevamente digamos que el canal provincial de aire de televisión ha transmitido, digamos que es como que las presentaciones oficialistas son cadena provincial, ¿no? Porque tanto ayer, digamos, el acto de Gerardo Morales en Buenos Aires, como también hace días anteriores o días atrás, encontrábamos que el acto donde se presentaba Chuli Jorge para su reelección también era transmitido en directo. Yo me pregunto si van a hacer este tipo de transmisiones con partidos minoritarios o con otros candidatos que no sean justamente los del oficialismo. Sí, y en la provincia también, que bueno, se estuvieron viendo cifras bastante elevadas sobre el tema de la publicidad, ¿no? Claro. Y bueno, más de 170 millones casi de publicidad. De publicidad de la provincia, que bueno, mientras estábamos distraídos ahí con el Mundial, aprovechó para podernos fajar, ¿no? Con eso. Así es, históricamente sucede esto, ¿no? Cuando el pueblo está distraído, hay quienes no se distraen. Y algo que por ahí estaba escuchando en cuanto a lo que era el discurso del gobernador, que ahora es candidato a presidente o precandidato a presidente, me resultaba un poco contradictorio, como varias de las cosas que a veces suceden con los funcionarios, es el hecho de que en una parte de su discurso hablaba de una inflación en Argentina, que se dieron a conocer justamente las cifras en estos días, y la inflación en Argentina, según el INDEC, llegó a un 6,6%.
Y bueno, hubo una crítica bastante fuerte de, digamos, el gobernador Morales ante esto, pero digamos que la inflación en Jujuy ha llegado a un 6,9. Es decir, es más alta incluso que la nacional y sin embargo, ya desde hace 2 meses que viene sucediendo esto y sin embargo él critica, digamos, el ámbito nacional, pero por ahí no sé si es que no se habrá enterado en ese momento o son esas cosas que a veces dan o dejan pasar, digamos, a algunos funcionarios, pero me pareció muy extraño y a la vez curioso, ¿no? Sí, bueno, fueron varios temas, ¿no? Estuvieron también cortando la calle ahí afuera de las inmediaciones del Gran Rex y bueno, el gobernador que se la pasa pidiendo y prohibiendo, ¿no? Sí. Prohibiendo los cortes de calle, de ruta y bueno, allá se fue y cortó la calle, ¿no? Con su militancia, entre claro, comillas. Sí, varios colectivos que salieron justamente pagados con la militancia jujeña. Había poca militancia jujeña en Jujuy justamente en estos días y fue a partir de que tuvieron este viaje, ¿no? En apoyo, digamos, al gobernador. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que sucede. Es un escenario que se va armando tanto en lo provincial como en lo nacional y vamos a tener distintas también miradas y voces a lo largo de este tiempo que ya también es importante a la hora de empezar a ver qué opciones tenemos cuando vayamos al cuarto oscuro. Por otro lado, bueno, tenemos acá una invitación y vamos a hablar justamente dentro de un ratito con el disertador de esta charla, que es un conversatorio justamente que se estará haciendo en el Consejo de Pueblos Originarios Llancagmaquic en la sede central y que tiene que ver justamente con Néstor Ruiz, un perito ambiental que viene peleando justamente en contra de muchas situaciones que tienen que ver justamente con a veces el extractivismo, con determinadas empresas que se quieren asentar o que se asientan en territorios ancestrales de muchas de ellas y que tienen también un discurso para afuera, pero que a veces no cumplen con condiciones mínimas y ni siquiera se le hace el relevamiento de impacto ambiental, ¿no? Sí, bueno, por eso, bueno, vamos a estar hablando con Néstor Ruiz sobre este tema, ¿no? Mamayacu, símbolo de fecundidad de la vida, ¿no? Sí. Así, bueno, está el flyer para invitar al conversatorio que se va a estar realizando mañana a las 15 horas, ¿no? Así es, esto será cita en la calle Echeverría, número 663. Pero bien, vamos a dejarlos con algo de música y volvemos enseguida. Tenemos una dedicatoria en el día de hoy. Sí, vamos a dedicarle un temita que sabemos que a ella le gusta mucho y que nos está escuchando, la hermana Dulce Paxi, así que un saludo para mi hermana y ahí va un tema para ella. Kunai upas, takai tamunai.
Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Tu mirada transparente como el verde del sausal. Cholita y de ojos azules como el hito de mi amor. Cholita y de ojos azules como el hito de mi amor. Estamos de vuelta con ustedes y lo prometido es deuda. Nos encontramos en comunicación telefónica con Néstor Ruiz, con quien vamos a hablar seguramente y entre otras cosas acerca del conversatorio de mañana. Muy buenos días, Néstor. Buen día, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno. Gracias, muy bien. Bárbaro. Néstor, bueno, queríamos conversar, que nos cuentes sobre el conversatorio que se va a estar realizando mañana acá en la sede del Consejo de Pueblos Originarios, ¿no? Sí, bueno, cuando Wari me habló, me planteó, porque, a ver, sobre el tema del agua podemos escribir una biblioteca de libros y hablar muchos temas. Pero bueno, yo siempre procuro identificarme con la expectativa de quien me lo pide. Y ella me hablaba de las luchas, ¿no? Y yo quiero contar mañana, digamos, mi experiencia personal. O sea, ¿cómo fue que una persona común y silvestre como yo me comencé a preocupar por el agua y a ocuparme de ella con tareas sencillas como recrear un conocimiento milenario andino que es curar el agua, sembrarla, cosecharla, por todos los problemas que hay en la puna de contaminación, que algunas son antrópicas y otras son naturales, ¿no? Pero eso no significa de que uno siempre va a permitir que la gente tome, por ejemplo, agua con arsénico, que es muy frecuente. Y siendo tan barato y tan sencillo curar esa agua, ¿no? Y entonces, bueno, comencé, digamos, haciendo actividades como esa. Luego me involucré, bueno, ahí en Barrio Malvinas, vos recordarás, cuando fue el tema de la planta por la contaminación electromagnética, y bueno, me di cuenta de que el ambiente tiene muchas amenazas. Pero en relación con el agua, yo percibo que la gente tiene una actitud como que el agua es algo dado. Es decir, es algo que todos tenemos y que nunca nos va a faltar. Pero ustedes que andan en los barrios, que andan en los pueblos, que andan en las comunidades, saben de que el agua no es algo dado, es algo que escasea. Incluso, por ejemplo, acá en Jujuy, en San Salvador, en la ciudad, en Alto Comedero falta, en Los Alisos falta. Y cuando la gente no tiene agua, es una limitación muy importante en la vida, porque hay que cocinar, hay que hacerle té a los chicos, hay que higienizarse para ir a trabajar. Ahora, si lo pensamos en una envergadura un poquitito más grande,
nosotros necesitamos agua para vivir y para producir. Digamos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que vivir la experiencia, por ejemplo, de servirles en platos de comida a nuestros hijos y sentarnos a tomar mate cebado, digamos, para calmar la panza, pero es una experiencia bastante común, digamos, para quienes tienen una condición humilde, ¿no? Y además el agua es necesaria para producir. Eso lo vemos nosotros en el campo con los hermanos. Hay lugares en Jujuy donde la escasez de agua impide que la gente tenga cultivos y haya reducido su ganado a lo mínimo indispensable para la supervivencia, cuando antes cualquier hermano tenía, no sé, 40 llamas, por decir algo, ¿no? Y bueno, la falta de agua es un impedimento a la capacidad de autosustentarse. Si lo pensamos en una escala un poco mayor, digamos, la sociedad toda necesita el agua. Ahora, cuidar el agua, preservar el agua en esta sociedad parece ser un pecado imperdonable. Los poderosos que gobiernan desde hace siglos en la Argentina y en Latinoamérica, bueno, a los defensores del agua los tratan como enemigos, los discriminan de la academia, los persiguen económicamente, e incluso hay muchos defensores del agua que han entregado la vida, digamos, a manos de estos criminales. Es que la disputa del agua es algo ya universal, es decir, sucede en todo el mundo, a toda escala, y los poderosos quieren acapararla para su uso. Y generalmente es un uso irracional, contaminante, y eso produce de que merme la calidad de vida del conjunto de la humanidad. Porque cuando una persona toma agua contaminada, y te cito algunos ejemplos, acá en la Argentina, por ejemplo, las grandes ciudades creen que están exentas de eso, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y no. Si sacan agua del caño, está contaminada. La gente tiene la ilusión, y yo esto lo viví también en el norte de Chile, de que hirviendo el agua ya la curás. No, cuando hervís el agua, lo que hace es evitar los microorganismos. Pero imagínate a los metales pesados, por ejemplo, a los químicos. 100 grados, que es la temperatura del agua cuando hierve, no es ni cosquilla, ni se enteran, y siguen ahí. Y la gente después anda con pesadez, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con falta de concentración, con esa especie de modorra permanente que no se pueden, digamos, liberar y que les condiciona la vida. Y todo tiene que ver con el agua, porque, claro, es agua contaminada. E incluso por ahí, digamos, los más ilusos, yo veo en el norte de Chile las oficinas, los bancos, y la gente más pudiente
todos los días recibe bidones de agua en su casa. Digamos, hay que pararse en cualquier ciudad o pueblo del norte de Chile entre las 5 y las 7 de la mañana, camiones, camionetas, furgonetas, repartiendo agua, y la gente tiene la ilusión de que esa agua, porque tiene mejor sabor, es de mejor calidad. Y en realidad, digamos, tiene menos químicos que le cambian el gusto, Claro. pero también es agua contaminada. Y se enferman. Mira, fíjate acá en las minas, por ejemplo, antes solamente era para los técnicos, ahora hasta los obreros le dan agua en botellita. Y la gente cree que los están cuidando. Y en realidad, hasta el hijo del empresario se enferma por tomar agua contaminada. Nosotros en Jujuy tenemos suerte, porque gran parte del agua que nosotros tomamos tiene origen glaciar, entonces tiene un tratamiento químico mínimo, y es un agua rica, no contaminada por ahora. Claro, pero no, tenemos gran cantidad de poblaciones que toman agua contaminada, y eso es algo que afecta la calidad de vida, la salud de la población. Es algo muy grave, y yo veo que la sociedad no lo percibe. Claro. Sí, no, hay mucha desinformación, ¿no? Por este tema. Un tema de los periglaciares es bastante interesante y que por ahí es muy desconocido, ¿no? En la provincia. Bueno, yo todavía hoy, después de que hace décadas que expuse mis trabajos sobre los ambientes glaciares y periglaciares que hay en Jujuy, incluso más, fíjate, los hermanos muchas veces se expresan con un cierto temor y dicen los periglaciares, así como decías vos, ¿no? Sí. Como diciendo, el periglaciar tiene una categoría inferior a un glaciar, y no me animo a decir glaciar. Yo he subido con comunidades a mostrarles los glaciares, o sea, con comunidades enteras. Obvio, no todos, no los niños, no las personas enfermas, pero sí con gente de más de 80 años que andan en los cerros como cabras, ¿no? Sin ninguna dificultad. Y eso porque toman esa agua. Y, digamos, llevarlos, enseñarles a reconocer lo que es un glaciar, porque el problema de nuestros glaciares es que en más del 98% no se los ve a simple vista. Están cubiertos de sedimento y son pequeños, pero cumplen la misma función, y nosotros tomamos esa agua. Y eso, digamos, hace que seamos casi unos privilegiados. Y cualquier persona que tuvo la oportunidad de viajar, a ver, de Tucumán para abajo, sabe que saca agua del caño y tiene otro olor, otro color, otro sabor sobre todo. Y bueno, pero sin embargo hay un fenómeno que está paulatinamente afectando, a ver, a más del 90% de la población del mundo, que es que cuando toman agua incorporan microplásticos a su organismo. Y cualquier persona sin necesidad de ser médico, ni enfermero, ni saber nada sobre cuestiones de salud, sabe que si se traga plástico todos los días, algo malo debe estar pasando en su panza. Y es por eso que tienen mal humor, derrotismo, porque claro, porque se sienten mal. Una persona que le duele la panza, o que le molesta, o que le duele la cabeza, por supuesto no va a estar de buen humor. Eso hace a la calidad de la vida. Y entonces, bueno, yo elegí esta causa
para embanderarme y para hacer lo que pueda para ser útil, ¿no? Pero bueno, hay veces que son grandes batallas como las que libramos contra la mega minería, y a veces que son pequeñas batallas como enseñar a ver. Te doy un ejemplo que Dulce recordará, Dulce Pache, ¿no? Sí. Ahí en Perico... Nos está escuchando, así que... Qué bueno. Bueno, ahí en Perico hay gente que saca agua del canal. Y los tabacaleros lavan los tachos con agrotóxicos en el canal. Bueno, ese tabacalero que hace eso es un criminal, es un asesino. Y la gente saca agua del canal y con esa cocina y le da a sus hijos. Pero no lo hace porque son malos, sino porque ellos siempre asociaron, como todos nosotros, el agua a lo sano, a lo bueno, a lo nutritivo, a lo útil, y a veces le damos a la gente más querida por nosotros, digamos, para que consuman esas basuras. Entonces, por ahí, digamos, un taller para enseñarle a la gente a hacer filtros de agua, con un costo insignificante, por decir de que tiene un costo, porque en realidad, digamos, la única compra que hay que hacer es un par de gotas de lavandina, ¿no? Y gotas, digo, y nada más, porque el resto es algo que podemos recoger en el entorno en el que vivimos. Y bueno, pero eso entiendo de que también es útil, ¿no? Y bueno, o sea, en lo chico y en lo grande, defender el agua es defender la vida. Sí, nosotros acá en la provincia tenemos muchas empresas mineras, ¿no? En lo que es la Puna, la Quebrada, y que, bueno, veníamos todos estos días, ¿no? Comentando sobre el litio y, bueno, la gran cantidad de agua, ¿no? Que se pierde ahí, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando empezó la discusión hace más de 20 años, en el siglo pasado, sobre el litio. Recuerdo haberlo escuchado, digamos, en una discusión, decir a Tequi, y bueno, por ahí esa agua que se evapora termina precipitando y hace bien para la Puna. Bueno, recuerdo que yo me levanté y le dije, usted está mintiendo, y le está mintiendo a la gente, porque tanto usted como yo sabemos que los vientos prevalentes agarran toda esa agua evaporada y sale de Jujuy. Es más, digamos, por ahí en parte contribuye a las inundaciones en Paraguay, en el sur de Brasil o en la Mesopotamia cuando se dan, ¿no? No en este periodo de sequía. O sea, a ver, nosotros estamos promoviendo, así como promovimos y obtuvimos la ley de glaciares acá en Jujuy, en la Argentina, la ley del agua, ¿no? Y una de las simples cosas que uno pide es que, así como yo, Juan Pérez, pago en mi boleta de luz el agua, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Sales de Jujuy no paga los 2 millones de litros de agua que evapora por día? No paga. No, pero no paga nada. Y Mina Aguilar paga más o menos lo mismo que un negocio. O sea, prácticamente nada. Y Minas Periquitas también. Y es como que a las multinacionales y a los poderosos le hacemos el subsidio más grande que a todo el resto de la población humana junta, ¿no? Como si fueran pobrecitos, es decir, los que pueden pagar por lo que consumen no pagan casi nada. Y eso, bueno, son negociados, sinceramente son coimas.
¿no? Ahora, el conjunto de la dirigencia social, política, tampoco los escucho que reclamen al respecto. Mira, si nosotros solo le cobráramos el agua a Sales de Jujuy, como le cobra al almacenero, el Estado alcanzaría, por ejemplo, ¿sí?, para hacer un plan de agua para que no haya ningún jujeño que no tenga todos los días por lo menos 5 litros de agua potable para consumir, y a cada uno de los productores agropecuarios, nuestros campesinos, que tengan la cantidad de agua suficiente para producir. Eso sería una cuestión que cambiaría completamente la fisonomía económica de Jujuy. Bueno, y podemos hablar millones de cosas más, ¿no? Sí, la verdad que es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante interesante. Y bueno, acá en la provincia, por ejemplo, hasta los mismos trabajadores de la empresa, bueno, de agua, ¿no? De la empresa de agua potable, te dice no tomes el agua del caño, ¿no? Es tremendo eso. Bueno, fíjate que todavía hay agua que pasa por cañerías de plomo, ¿no? El plomo se lo usaba antes, también se usaba, digamos, el asbesto, y eso termina envenenándote el cuerpo. Yo siempre cuento que en el norte de Chile, por ejemplo, que es nuestro espejo, es el espejo de nuestro futuro, porque primero los hacen bolsa ellos y después nos hacen bolsa nosotros, más o menos con una diferencia de un cuarto de siglo. Y en el norte de Chile no hay ancianos, no hay personas mayores de 70 años entre los pobres, ¿no? Ya se han muerto todos, pero se mueren por tomar agua contaminada. Y es trágico, es terrible. Y si nosotros queremos a nuestros abuelos, digamos, algo tenemos que hacer. Y bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Y yo reconozco a los luchadores, por eso para mí es un honor, digamos, sentirme amigo de Yancamaki, compañero de Yancamaki hace muchísimos años, de acompañar las luchas, porque bueno, siempre han estado genuinamente defendiendo los intereses del pueblo, ¿no? Pero además, digamos, está la patria chica, digamos, está nuestro Jujuy, cuidemos nuestro Jujuy. En nuestro Jujuy viven nuestros afectos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros perros, nuestros gatos, nuestras llamas, es decir, digamos, todo lo que nosotros queremos en este mundo. Y si permitimos de que nos contaminen el agua, estamos perdidos, porque vamos a tener una mala vida, y nuestros seres queridos también. Así es. Bueno, estamos con Néstor Ruiz conversando, ¿no?, sobre justamente el conversatorio que se va a estar realizando mañana en la sede del Consejo de Pueblo Originario. Bueno, no sé, Fer, si tenés... Hola Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Te habla Fernando, un gusto poder, digamos, tener tu palabra y que hables de un tema tan importante, algo que también veníamos sosteniendo y que venías diciendo vos de alguna manera, tiene que ver con una problemática que está siendo de alguna forma tapada. Sucede que, bueno, los medios mismos, ¿no?, hablando de contaminación, de extractivismos, tapan mucho, digamos, esta temática y a la vez
digamos que se habla más del progreso, se habla más de los desprendimientos mineros, por ejemplo, y de las grandes empresas, pero no se habla de este tipo de cosas. ¿Vos sentís que a pesar de esto hay una conciencia que está creciendo por parte de los jóvenes, de gente que busca información por otro lado y que, digamos, no se traga esta cuestión oficial, o que todavía está siendo muy difícil avanzar en esta temática? Bueno, yo creo de que, a ver, son como etapas, ¿no?, de crecimiento. Yo te cuento, cuando era chico y me mandaban a sacar la basura y estaba lloviendo, a mí me causaba gracia ponerla a la basura en la acera y ver cómo el agua se la llevaba, como un barquito. Bueno, aprendí a los golpes. Y, por ejemplo, a ver, si nosotros conseguimos que nuestros hijos, mientras se cepillan los dientes, cierren el grifo de agua, despertamos un conocimiento, una valoración, y eso lleva a compromisos mayores. Hoy por hoy, nosotros hace varios años, en una marcha, tuvimos agua para vivir y producir, no para las mineras. Y parecía algo, digamos, raro, ¿no? Como consigna de lucha, pero honestamente creo que es la consigna más revolucionaria que hay, porque vos escuchás a veces a dirigentes de que, digamos, se identifican a sí mismos con ideologías o con pensamientos que supuestamente defienden a los trabajadores, al pueblo, ¿no? Que tienen, digamos, la misma expresión extractivista, consumista y depredadora, que afecta los valores básicos. Y digamos, yo siempre digo, ¿no?, porque por ahí, por mi formación, una persona puede estar sin comer varios días, más de una semana, pero necesita tomar agua todos los días. Ahora, si esa agua está contaminada, va a tener una baja calidad de vida. Y no es lo que yo quiero para mis hijos, no es lo que quiero para mis afectos. Y es un proceso gradual de compromiso. Entonces, empecemos por lo chiquito, digamos. Valoremos el agua, la cuidemos, aprendamos a curarla, a sembrarla, a cosecharla. Digamos, nuestros ancestros tenían un manejo del agua tan extraordinario que eran capaces de, generar lagunas artificiales, trasladar agua desde un valle al otro cruzando el cerro, ¿no? Y algo que la tecnología actual del mundo occidental, si no le pone energía, o sea, si no pone bombas, no lo puede hacer. Y nuestros ancestros lo hacían de forma natural, y una vez que lo hacían a la obra, solo tenían que hacerle un mantenimiento anual, sin usar nada de energía. Entonces, nosotros somos andinos, nosotros tenemos esa capacidad, solo hay que despertarla. Bueno, esa es la tarea. Buenísimo. Para la lucha en lo grande y la conciencia en lo chico. Así es. Bueno, entonces mañana estamos invitando a toda la comunidad, ¿no?, que se quiera acercar al conversatorio que se va a estar realizando en la sede
el Consejo de Pueblo Originario Yancamaki, que es en la Echeverría 663. Así que te agradecemos mucho, Néstor, por esta comunicación y mañana vamos a estar, ¿no?, de nuevo hablando. Va a ser un gustazo para mí verlos. Muchas gracias, Néstor. No, gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo. Así pasaba entonces Néstor Ruiz, con quien estuvimos hablando de algo tan importante como el agua, agua para vivir. Bueno, nos estamos despidiendo, se pasó el tiempo de una manera extremadamente veloz en el día de hoy, pero creo que ha sido y ha valido la pena poder hablar justamente con Néstor y que nos cuente un poco acerca del conversatorio de mañana. Aprovechamos para saludar ahí a los chicos de la Colifata, a los chiques de la Colifate, sí. Y por ahí lo podemos decir de esta manera, que nos están escuchando desde Tarija. Nos mandaron un par de fotitos justamente ahí en aquella hermosa ciudad. Están habiendo protestas airadas y tiene que ver justamente un poquito acerca de esto, ¿no? De las faltas de energía de los pueblos alejados, de grupos mineros también que están ahí protestando en la plaza central de Tarija. Así que nada, a seguir digamos en esa lucha y también digamos por un lado sosteniendo y pidiendo derechos y por el otro también digamos tratando de cubrir necesidades tan esenciales como lo que tiene que ver, ¿no?, de energía, en el caso de agua que hablábamos con Néstor, y tantas cosas que son justamente, como decíamos, parte de nuestra vida misma. Sí, un tema bastante interesante, ¿no?, para mañana, para estar escuchando. Y bueno, ya entendemos entonces nuestro mal humor, viene del agua, ¿no? Era por eso, claro. Era por eso.
era por el agua mismo. Ellos nos inyectan del mar humor y la flojera y determinadas situaciones que vivimos día a día por el agua que tomamos. Así que tenemos que aprender con Néstor cómo curar el agua, y algo que es tan fácil, ¿no?, como tener lavandina en casa. Y eso sí, hay que tratar de que sean 2 gotitas y en una cantidad X de agua, que ahí lo va a explicar mañana Néstor. Pero si ustedes que nos están escuchando y por ahí les queda lejos como para venir, les decimos eso, que hay que tener también cuidado, no hay que excederse con la cantidad de lavandina, porque va a ser más tóxico, va a ser más tóxica la cura que, digamos, en este caso la contaminación. Y bueno, tantas cosas que en realidad nos tiene que contar Néstor, qué tipo de agua es la que se puede curar y cuál no. Así que seguramente vamos a estar cubriendo con los chicos de la radio y también de prensa, como para tener mucha más información al respecto. Bueno, sí, yo solamente quería pasar antes de irnos, por ahí un chivo. Sí. Sobre la imprenta. Estamos trabajando de la imprenta Guarmín Yancasmaki. Bueno, estamos levantando algunos pedidos sobre de los sets de jardín, ¿no?, que están bueno, que estamos trabajando durante estos días. Así que bueno, cualquier cosita que quieran encargar, lo podrían hacer al teléfono 388 44 79 033. Ahí tenemos, bueno, algunos nos pueden pedir todo lo que son los sets personalizados de jardín, ¿no? Así que bueno, así es. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que les haya sido justamente útil la información, y nos reencontramos en cuanto a lo que es Ñucanchi Cancunapa, que el día de mañana con nuestros compañeros, y ya nosotros la semana próxima. Será hasta entonces, un abrazo. Tengo una cama. Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy.